Reddit pregunta, personas que han vivido en zonas peligrosas, lugares con pandillas, etc., ¿a qué dificultades se enfrentaban a diario? ¿Qué experiencia nunca podrán olvidar? Historia 1. Mi mayor problema en la adolescencia era que nadie quería llevarme a casa. La gente simplemente tenía miedo. Vivir en un barrio como el mío, donde las pandillas controlaban todo, hacía que cada día fuera una lucha constante. Una vez, el coche de un amigo se descompuso en mi barrio y le apuntaron con un arma. Fue algo que pasó tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. Los tipos se acercaron al coche y, sin pensarlo, le pusieron el arma en la cabeza. Después de eso, no volvimos a sentirnos seguros. ¿Adivinen a quién nadie quiso volver a llevar nunca más? A mí. Desde ese día, la gente empezó a alejarse. No lo decían, pero se notaba en sus ojos. El miedo los hacía evitarme, temían que la violencia de mi barrio los arrastrara también. Y aunque mi amigo insistió en que todo estaba bien, la verdad es que esa mirada de miedo nunca desapareció. Historia 2. Algo que yo aprendí fue que nunca le tenía que dar a la gente en la calle ni un minuto ni una razón para iniciar una conversación con ellos. Muchas veces, tipos se me acercaban cuando iba o volvía de la escuela. Oye chico, ¿me prestas tu celular para hacer una llamada? Y yo con la misma respuesta de siempre, no tengo teléfono, sin bajar el paso. A veces insistían, pero yo sabía que no había nada más que un truco detrás de esas palabras. En mi barrio, si te parabas a hablar con cualquiera, ya era como firmar un contrato que podría terminar mal. Lo peor era que no solo pasaba una vez, sino casi todos los días. Unas veces pedían el teléfono, otras la cartera, o simplemente querían ver si podía ser fácilmente intimidado. Y aunque mi respuesta siempre era la misma, no dejaba de sentir ese nudo en el estómago. La mayoría de la gente en Latinoamérica, no me dejará mentir, todos saben bien que cualquier conversación que aceptas en una zona peligrosa podría ser la última antes de terminar en una situación que no puedes controlar. Pero la gente de mi entorno no entendía el miedo constante, esa sensación de estar alerta todo el tiempo, donde cada paso podía ser una amenaza más, aunque no lo pareciera. Historia 3. Yo aún conservo la habilidad de distinguir el sonido de disparos, petardos explotando y un coche volteándose. Es algo que se queda contigo, como un eco que no desaparece, aunque ahora las cosas en mi barrio ya no sean lo que eran. Al principio pensaba que con el tiempo esos ruidos perderían su impacto, que dejaría de sentir esa sensación de alerta instantánea, pero no. Aunque las calles están más tranquilas y la gente no se cruza con el mismo miedo de antes, mi mente sigue asociando ciertos sonidos con situaciones que ya ni siquiera quiero recordar, como cuando escucho un estruendo fuerte, y por un segundo, el corazón se me acelera, esperando ver el humo levantándose de algún rincón o una sirena a lo lejos. Incluso un coche que se voltea o frena bruscamente puede hacer que mi cuerpo se tense de inmediato, como si aún estuviera atrapada en esos días llenos de caos y violencia. Y aunque trato de tranquilizarme, diciéndome que las cosas han cambiado, una parte de mí sabe que esa reacción es algo que nunca se va a ir. Es raro, porque ya no es tan peligroso como antes, pero esos recuerdos siguen presentes, como si el barrio hubiera dejado una huella en mi piel que no puedo quitarme. Historia 4. Cada día simplemente te da menos miedo. Aprendes a moverte por la vida de una manera en la que lo importante es no meterte donde no debes y seguir tu camino. En el fondo, no necesitas ser valiente ni dar la impresión de que te importa lo que pasa a tu alrededor. Si eres amable con los vecinos y no te creas más de lo que eres, no tendrás problemas serios. La única experiencia real que me quedó es que cuando escucho gritos en la calle, ya no reacciono. La primera vez que lo hice, me metí en un lío que no era mío, y me di cuenta que, aunque pueda sonar egoísta, hay veces que no vale la pena involucrarse. Aprendí muy temprano la lección de no meterse donde no te llaman. Si empiezan a pelear o algún alboroto surge, simplemente sigo caminando. No me detengo, no me involucro, y al final, esa indiferencia se vuelve un mecanismo de defensa. Desde que me mudé de ese barrio, realmente dejé de prestar atención a esas pequeñas disputas entre transeúntes. Ya no me sorprende escuchar peleas, porque en algún punto de todo eso, entendí que no es mi guerra. Lo que pasó en ese barrio, lo dejé atrás, y con el tiempo, esas situaciones ya ni siquiera me afectan. La vida se va volviendo más tranquila cuando aprendes a no quedarte mirando lo que no te corresponde. Historia 5. Yo viví en un barrio popular y muy peligroso en México, y después de recibir una paliza, entendí que parecer a alguien más fuerte puede disuadir un poco a los demás. La gente tiende a no meterse con quien parece tener poder o no mostrar miedo, aún así, siempre hay que estar preparado para que algo pueda pasar en cualquier momento. Los golpes que me dieron no fueron tan graves como lo que vi a otros vatos pasar, pero me hicieron darme cuenta de que en ese barrio, siempre había algo al acecho. Tiempo después, hablando con un amigo, me decía que en donde él vivía, si te veían demasiado
fuerte o con una actitud desafiante, te buscaban pleitos solo para ver quién eras realmente. Te ponían a prueba, querían ver si realmente podías defenderte o solo estabas fingiendo. La verdad es que en esos lugares, nadie estaba realmente seguro. No importaba si eras débil o fuerte, incluso esos pandilleros que se hacían los duros terminaban muertos a manos de otros iguales, y todo eso se convertía en una estadística más que salía en las noticias. Cualquiera a quien le preguntes tiene una historia sobre cómo lo asaltaron a él o a alguien cercano, y lo peor es que ya no sorprende a nadie. Al final, lo único seguro es que no hay garantías de nada. Historia 6. Tenía que cruzar la calle de un lado a otro muchas veces, y muy a menudo. La gente no me dejará mentir, no lo hacía para evitar problemas ni porque tuviera prisa, lo hacía para que no me asalten. Era una especie de instinto, un movimiento casi automático. Veía a alguien caminando de frente y, sin pensarlo, me cambiaba de banqueta. A veces era alguien que simplemente parecía sospechoso, otras solo era cuestión de evitar una esquina que ya conocía demasiado bien. No es que fuera paranoico, pero en mi barrio era mejor pecar de precavido que lamentarlo después. Si veía a un grupo de personas, especialmente en esas esquinas donde la luz se apaga a mitad de la noche, cruzaba sin importar que el semáforo estuviera en verde. A veces me preguntaba si alguien más hacía lo mismo, pero lo cierto es que, en esos lugares, todos nos cuidábamos de maneras que ni siquiera nos dábamos cuenta. Y no era cobardía, era supervivencia, y aunque esas calles ya no me ven tan seguido, todavía cruzo cuando siento que algo no está bien, incluso en lugares donde se supone que ya no hay peligro. Historia 7. Crecí en un barrio desfavorecido al norte de Las Vegas. En nuestro edificio teníamos un vecino que era parte de una pandilla mexicana y se dedicaba a vender sustancias. Un día, mi hermano y yo estábamos jugando frente a nuestra puerta cuando vimos que llegaron 3 motociclistas al edificio. Tocaron la puerta y le preguntaron amablemente a la esposa de un vecino si él estaba en casa. Ella respondió sí, y él se acercó a la puerta. En segundos, lo arrastraron fuera del umbral y comenzaron a golpearlo con tubos que quién sabe de dónde sacaron. El tipo gritaba y suplicaba ayuda, y de repente apareció nuestro vecino del apartamento de al lado, era el pandillero mexicano. Gritó desde arriba que ya iba para allá, y los motociclistas salieron corriendo hacia el estacionamiento. Ni siquiera habían llegado cuando se escucharon disparos. El vidrio estalló en pedazos, y se oía como las balas golpeaban el acero. Frente a nuestros ojos, el vecino estaba intentando matar a esos tipos. Para ese momento, mi mamá ya estaba gritando para que entremos rápidamente a la casa. Subimos al piso de arriba para esperar dentro mientras la policía hacía el interrogatorio. Los oficiales llegaron, comenzaron a golpear la puerta, pero mi mamá se negó a abrirles. Y nunca hablamos con la policía. Así es como sobrevives en lugares como ese, ya que si el asunto no te afecta, no has visto nada. Incluso si te afecta, igual no has visto nada. Les puedo asegurar que ese es uno de los recuerdos más vívidos de mi infancia. Historia 8. Ya se ha dicho mucho, pero yo añadiría que a veces tenía que caminar varias cuadras hasta el área donde llegaban los repartidores, como los de pizza, porque no querían adentrarse más en el barrio. Lo mismo con los taxis. También es importante saber quién es quién en el barrio. Sabes quién está vendiendo cosas, etc. Si ves a alguien nuevo, te genera desconfianza, porque podría traerte problemas. Las cosas que realmente te importan, deberías guardarlas bajo llave, no en el coche, sino en casa, porque los robos son bastante comunes. Yo personalmente no cerraba mi viejo coche con llave, porque no podía permitirme reemplazar la ventana rota. No había nada valioso en él y nunca me lo robaron. Antes de que tuviera coche, me costaba ir a comprar alimentos. No había tiendas cerca, solo mercados de barrio, tiendas en la esquina con precios altos. Incluso era difícil tomar el autobús, porque en mi barrio había menos transporte que en otras partes de la ciudad. Hubo casos de violencia, pero no me preocupaban. Tal vez me había acostumbrado a ello. Varias veces, cuando me encontraba en medio de disputas entre pandillas, me organizaban una escolta armada hasta mi casa. Cada vez, varios chicos que sabían que vivía cerca hacían una especie de tregua y me acompañaban hasta mi casa. No es que yo fuera alguien especial, creo que lo hacían con otros transeúntes que se quedaban accidentalmente en la calle. Historia 9. Hace un par de años me iba de casa a la universidad. De repente, escuché un fuerte estruendo proveniente de la casa de mis vecinos. No los conocía muy bien, pero siempre me los encontraba y a veces intercambiábamos un par de palabras. Vivía con mi hermano y era un barrio problemático donde ocurrían muchos robos y peleas, así que siempre trataba de no llamar la atención y ser cortés. En fin, miré por la ventana y vi como un tipo, que luego resultó ser un policía de civil, estaba derribando la puerta con un ariete. Los policías irrumpieron en la casa y
se llevaron a unas 4 mujeres que parecían haber sido maltratadas, un montón de chicos y toneladas de drogas y armas. Resultó que en esa casa se estaba operando un burdel que la policía había estado vigilando durante varios meses. Yo sabía que algo raro pasaba porque los chicos venían y se iban a mitad de la noche y siempre olía a hierba, pero no me imaginaba que todo era tan serio. Resultó que estaban drogando a las mujeres y las amenazaban si salían de la casa. Una locura realmente aterradora. Siempre fui educado con ellos y no me entrometí en asuntos que no me correspondían. Cosas que sin dudas podrían pasar en cualquier lugar del mundo. Historia 10. Nunca viví en un barrio peligroso, pero trabajé como cartero durante un par de años en un barrio muy caliente y durante ese tiempo vi muchas cosas interesantes. Allí había muchísimo tráfico de drogas y los robos. Mantenía la boca cerrada y los traficantes del barrio se aseguraban de que nadie me molestara. Como entregaba cheques de salario y documentos de asistencia social, me consideraban intocable. Después de todo, gracias a mí ellos recibían dinero, así que tenía sentido que me protegieran. Nunca tuve problemas serios. Un par de discusiones verbales, pero los que realmente me daban miedo en general, me trataban muy bien, me dejaban hacer mi trabajo y yo no les molestaba con el suyo. Es gracioso y realmente me sentía como si fuera parte del elenco de la serie Los Vigilantes. Historia 11. Yo crecí entre tiroteos y pandilleros. Siento que muchos de los recuerdos importantes de mi infancia están entrelazados con cosas raras que pasaban en nuestro barrio. El día en que conseguimos nuestro primer cachorro, mi amigo, que vivía enfrente, puso una pistola en la cabeza de su padre. Cuando llegaron los policías, él salió corriendo y se apuntó la pistola a la cabeza. Ese día todo terminó sin víctimas. Pero nunca olvidaré cómo conseguí mi cachorro, y no podía sacarlo a pasear porque existía la posibilidad de que nos dispararan. También aprendí a tratar a todos con respeto. En la casa de al lado, unos pandilleros apuñalaron a los dueños, y a 2 casas de la nuestra, un coche chocó contra la casa, pero nadie nunca nos disparó. Esos chicos se preocupaban de que no nos tocara a nosotros. Cuando estaba en la preparatoria, mis padres trabajaban de noche y yo me quedaba sola en casa. Durante ese tiempo, mi amigo de enfrente, quien acababa de salir de la cárcel, me dijo que estaba molesto porque me quedaba sola en casa, y le pidió a los ángeles del infierno, su pandilla, que patrullaran mi calle por las noches. Tiempo después me enteré, por mi mamá, que a menudo regresaba a casa justo cuando 2 motociclistas se iban. Ellos me protegieron durante varios años. Historia 12. El único evento relacionado con la casa de mis padres que recordaré para siempre ocurrió una noche de Navidad. Tenía 8 años en ese entonces. Una mujer que nunca habíamos visto antes tocó nuestra puerta y dijo que había un cadáver frente a nuestra casa. Vivíamos en una zona problemática, con drogas, pandillas, violencia, peleas, etc. Pero generalmente los homicidios ocurrían en el otro extremo del barrio. Sin embargo, en esta ocasión, la persona fue asesinada a tan solo 2 metros de nuestra puerta, justo detrás del seto de jardín, cubierto por una cerca. Estaba oscuro en la calle y el cuerpo estaba parcialmente en la carretera. Estaba cubierto con un abrigo y unas bolsas de compras que llevaba, por lo que nadie lo notó. Era el día de Navidad. Todos estaban en casa con sus familias. La mujer que lo descubrió vio el cadáver solo porque casi lo atropella con su coche. Al pobre le dieron 3 puñaladas en la espalda, pero nadie vio nada. Vivíamos cerca de la escuela, así que la policía revisó las cámaras de vigilancia y finalmente descubrió que en realidad lo atacaron a unos 500 metros de allí. El tipo caminó todo ese trayecto y luego se desplomó cerca de nuestra casa. Este incidente me quedó grabado en la memoria, porque había policía por todas partes. Nos prohibieron salir de la casa durante una semana para que no destruyéramos accidentalmente pruebas. Si salíamos, teníamos que registrarnos con el policía que estaba en la esquina de la calle. Siendo una niña de 8 años, no entendía lo que pasaba, solo sabía que alguien había muerto y que no fue un accidente. Al final, el arma del crimen fue encontrada en el jardín de un vecino y el asesino fue identificado gracias a las huellas dactilares. Resultó ser el líder de una banda local, que mató a su mejor amigo porque este tenía un romance con su novia, o eso nos hicieron creer. Durante el camino de regreso del mercado, tuvieron un conflicto y el tipo simplemente atacó a su amigo, luego huyó. Estaba tan en shock que siguió caminando hasta que finalmente murió. Nunca supe quién fue, porque no recuerdo los detalles, pero nunca olvidaré esa Navidad. Historia 13. A mí no me tocó vivir en ninguno de esos barrios peligrosos, pero a menudo trabajé en ellos. Trabajaba en un programa gubernamental que proporcionaba ciertos servicios para mejorar viviendas de forma gratuita a aquellos que cumplían con los requisitos de ingresos. Actualizábamos ventanas, puertas, aislamiento y techos. Debido a la naturaleza del programa, solía trabajar en barrios de escasos recursos y algunos muy problemáticos. Nosotros tenemos un generador en la caja del camión que usamos todos los días, y en la mayoría de las casas destruidas no había electricidad
electricidad para poder conectar nuestras herramientas. Como pueden imaginar, el generador es bastante ruidoso. A menudo se podía escuchar cómo pitaba, se encendía y apagaba. Normalmente, esto significaba que alguna suciedad o escombro había entrado en el filtro de combustible, lo cual no es un gran problema. Solo había que limpiarlo y volver a encenderlo. Pero fue una mañana que encendimos el generador y comenzamos a trabajar. Mientras estaba en una escalera a unos 4 metros de altura instalando una ventilación en el baño, escuché como el generador comenzó a apagarse lentamente. Suspiré, sabiendo que tendría que bajar, acercarme al camión y limpiar el filtro. Pero como en ese momento no estaba usando ningún equipo eléctrico, solo una pistola para clavos, me dije, al diablo, lo haré cuando termine aquí. Sin embargo, el generador comenzó a emitir un sonido amortiguado que se volvía cada vez más débil. Ahí supe que algo no estaba bien. Bajé de la escalera y salí a la calle. Aproximadamente a 5 casas de distancia, vi a 2 chicos en la acera, tratando de llevarse nuestro generador mientras aún estaba encendido. Esa cosa pesaba alrededor de 140 kilogramos y era increíblemente incómoda de cargar, incluso entre 2 personas. Estaban luchando con una carga enorme en sus espaldas, que no pude ni siquiera enojarme con ellos. Los alcancé e intenté detenerlos, pero uno de los chicos tenía un destornillador con el que empezó a amenazarme. Entonces, retrocedí y llamé a la policía. Los oficiales los alcanzaron a una cuadra de allí. Al final, los acusaron de robo y ambos terminaron en el hospital. Los dos tenían quemaduras severas en las manos y piernas debido a los gases del generador, que les daban directo en la cara mientras huían. Después de ese incidente, aseguramos el generador con cadenas al camión.